Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, desde el versículo 36 hasta el 52. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos por esta preciosa palabra que tenemos en esta hora. Dios nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias una vez más le damos por esta preciosa oportunidad de reunirnos en su casa de oración. Una vez más estamos, Señor, delante de una mesa aparejada, preciosa, con diferentes manjares que son consecuencia de su palabra eterna. Estos manjares que nutren nuestro ser interior y que nos van mostrando el camino hacia la Canaán celestial. Muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad de, junto con nuestros hermanos, poder alimentarnos en esta hora. Como siempre, rogamos que usted traiga esa preciosa bendición que deriva de su palabra, no solamente a esta iglesia preciosa reunida acá, esta iglesia local, sino también nuestra iglesia de los niños, Señor, y nuestros hermanos en servicio también, que todos podamos aprovechar de la mejor manera
la estancia en su casa de oración. Muchas gracias por todo, su bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo, hermanos, en este tiempo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy usable también en los días de Navidad para diciembre, en las iglesias donde se aprovecha de ocupar estas palabras, pero nosotros nos ha correspondido, ¿no es cierto?, por el estudio sistemático, verso por verso que tenemos acá en este lugar, en este tiempo, escudriñar un poquito más detenido lo que es el tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada vimos cómo sus padres, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, José, como su madre, María, fueron al templo en Jerusalén y ahí también para hacer conforme a la ordenanza que los judíos tenían, particularmente en el caso de una mamá que había tenido hijos, como también del pequeño. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, el lugar donde María se realiza en ella el ritual del lavamiento, como también la circuncisión del niño. Y en esa instancia aparece un hombre llamado Simeón. Este Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, dice la Escritura, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley. Ahí está el rito de la ley que vino a hacer su mamá, y también la circuncisión del niño. Bien, y bajo esas circunstancias nosotros vimos a este varón, ¿no es cierto?, piadoso, lleno del Espíritu, movido por el Espíritu, que pudo tener la bendición de tomar en su brazo al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y prorrumpe en unas palabras también de gratitud, de glorificación al Señor, y en ese intertanto también esboza lo que finalmente iba a pasar también en la vida de María, que ella iba a tener sufrimiento a causa del ministerio de nuestro Señor, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, en ese intertanto, ese es, digamos, el contexto que nosotros podemos considerar en esta hora, cuando aparece otra mujer piadosa, y es justamente lo que ahora nosotros tenemos en esta palabra, esta mujer llamada Ana. Y tenemos que Ana, voy a leer estos versículos que tienen que ver con Ana y después veamos algunos detalles. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Faguel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, no solamente Simeón aparece en el momento que estaba Jesús ya recién presentado, circuncidado, sino que también aparece esta Ana.
Y esta Ana, por favor me dan el versículo 35 o 36, hermanos, para poder ver algunos detalles. 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Faguel, de la tribu de Aser. Qué interesante, hermano, porque la palabra profética o de la profecía había cesado de manera muy importante al final del libro de Malaquías. Y ahí ya lo hemos dicho, lo hemos comentado varios domingos, que hubo más de 400 años de silencio donde la palabra del Señor no tenía parlantes de alguna manera para ser enunciada en ese tiempo de los 400 años de silencio. Sin embargo, cuando empieza a venir, ¿no es cierto?, el nacimiento de Juan el Bautista y también ahora a presentarse la persona de nuestro Señor Jesucristo, aparece la palabra profética. Y estaba allí también Ana, profetisa. No es que esta dama, Ana, sea una profeta que reciba una revelación de la Escritura para que ésta sea plasmada en la Biblia. No tiene que ver con eso, sino que la profecía eminentemente tiene que ver cuando una persona sabe interpretar la palabra del Señor para edificar, para consolar, ¿y qué más? Y exhortar. Cuando una persona reúne estos elementos para exhortar, edificar y consolar, está ocupando la palabra revelada y está siendo, ¿no es cierto?, un parlante de Dios, un profeta de Dios. Y esta dama, llamada Ana, era profetisa en esa dirección. La Biblia dice que era hija de Faguel, de la tribu de Aser. Y es muy importante este detalle que habla la Escritura, donde nos dice de qué lugar ella era, de la tribu de Aser. Y la tribu de Aser era una tribu que quedaba al norte de la ciudad de Jerusalén, aproximadamente a 170 kilómetros. Es interesante este detalle porque nosotros vamos a ver otro detalle que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta Ana. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Faguel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, es decir, era una ancianita. Como había una ancianita, aquel tiempo, ¿cómo se llamaba la ancianita que tuvo un bebé? Elizabeth. Elizabeth fue otra ancianita y esta era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Habían vivido, o sea, el tiempo de matrimonio de Ana, desde que estaba soltera, desde que era una jovencita virgen, el matrimonio duró solamente 7 años. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dame el 37, por favor. Y era viuda hacía 84 años. Y ahí empezamos a confundirnos un poquito, y era viuda hace 84 años. No sabemos si hay que sumarle los 7 anteriores para calcular la edad que tenía esta anciana. Pero según, ¿cuánto? ¿Cómo están las matemáticas, hermano? Más o menos, ¿no va? ¿Cuánto es? 84 más 7. Ya, pero no, por favor. Por favor. No vamos a tener acá tratando de dilucidar la edad. Pero de pronto la Biblia nos da ciertas ideas no claras, pero por los verbos que hay acá en el 237,
podría decirse que ella tenía 84 años y no sería problema. Recuerden que las señoritas como María ya entraban a la etapa del noviazgo y del matrimonio a la edad de 11, 12 o 13 años. ¿Ah? Eso ya lo hemos estado mirando en la palabra del Señor. Por lo tanto, no debemos complicarnos en esto. Y claro, los estudiantes de la Biblia pelean 91, 92, 110 años, dijo mi hermano, y otros dicen 84. No nos compliquemos, era una ancianita que ya tenía la edad de don Francisco. 85. Había avanzado en edad. Y esta ancianita no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Qué interesante, porque aquí cabe el dato que le dije al principio, que era de la tribu de Aser, que era una ancianita que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta es una figura literaria para decir que constantemente, de manera sistemática, prácticamente muchas veces a la semana, ella estaba en el templo de Jerusalén. Ahora, la pregunta, ¿dónde vivía? Ahí le tomó gusto a lo que decía la palabra del Señor, que ella era de la tribu de Aser. Y es muy importante cuando uno ve estos detalles, tomar un mapa del antiguo Israel para tomar las medidas y darse cuenta de todos estos detallitos que son relevantes. Entonces, dice que no se apartaba del templo, es decir, sistemáticamente. Era muy difícil que ella tuviese un lugar dentro del templo de Jerusalén, porque habían ahí ciertas ordenanzas que no permitían a las mujeres tener un ruco para poder establecerse un lugar de habitación. Así que da la impresión que esta dama venía de manera cotidiana al templo, o sea, viajaba una buena cantidad de kilómetros y no se apartaba del templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué interesante lo que hacía esta Ana. Y el versículo 38 dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta presentándose en la misma hora, mire qué casualidad. Mire qué casualidad, lo mismo que le pasa a Simeón, que de pronto están ahí. Vendrán no sé cuántas mamás con hijos a circuncidar, ¿no es cierto?, a cumplir el ritual de la ley de Moisés. Y de pronto, tanto Simeón como Ana, ellos saben que enfrente ese niño que ha sido circuncidado es el Mesías prometido. Recuerde que hay un problema, porque toda la gente esperaba al Mesías, pero no lo esperaba que viniera en la forma que vino nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, había muchas personas, y lo conversamos la otra vez, tal vez pensaban lo mismo que nos dicen hoy día las películas cuando cayó Superman. ¿Te acuerdas cuando vino Superman? Como que cayó del cielo y rápidamente ya era Superman. ¿Vio Superman o yo nomás? ¿Era así o no? ¿O estoy hablando de otro superhéroe? Bueno, el tema es que generalmente el héroe aparece al instante en acción, pero aquí hay un niño pequeño. Es un niño que está, como dice la Escritura, fue envuelto en pañales, acostado en un pesebre, no tenía ninguna pinta de ser el Mesías redentor, el Mesías prometido. Sin embargo, el varón, ¿no es cierto?, Simeón, como esta Ana, ellas supieron de inmediato. El Espíritu de Dios, el Espíritu que moraba en ellos, les dio testimonio que este era el Redentor prometido, el Mesías prometido. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño, tenía la certeza, la seguridad. ¿Cuántos niños habían parecido ahí, pero tenía la certeza y la seguridad de que este niño era el Mesías y le hablaba a todos los que esperaban la redención en Jerusalén? Muy bien, ya hemos visto a esta Ana, esta mujer preciosa que está siempre cerca del templo y que por estar cerca del templo, sirviendo, alabando, orando a la presencia del Señor, no se perdió la bendición que Dios mismo le tenía en esa oportunidad. Amén. Qué lindo, qué bueno es estar en la casa del Señor, porque podría ser una palabra que podría cambiar toda nuestra vida para la gloria del Señor. Entonces, ella no se lo perdió, estaba siempre ahí, porque esperaba y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos entonces ahora al 39 y al 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Por favor, siempre volvemos al 39, solamente para ubicarnos ahí en estos dos versos. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. ¿Cuáles fueron las dos prescripciones que ellos cumplieron como familia? La circuncisión del niño y la limpieza de María, que no la vamos y Lucas tampoco da muchos detalles porque eran los rituales también de la religión judía. Entonces, después de haber cumplido con lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y aquí es bien interesante porque la familia, una vez que ha hecho lo que la ley indica, vuelven a la ciudad de Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y ahí fue el lugar de la crianza de nuestro Señor Jesucristo. Podría haberse, ¿no es cierto?, quedado en Jerusalén, ahí en medio de la religión, en medio de todo ese aparataje que había en el centro de la nación. Sin embargo, simplemente volvieron a su ciudad de origen, a Galilea, en Nazaret. Alguien habló feo de estas ciudades, que si acaso podía salir algo bueno. Ayúdeme usted que es lector de la Biblia. ¿Ah? Natanael, ¿qué dijo? ¿Podrá salir algo nuevo de algo bueno de esta ciudad? ¿Podrá salir? ¿Será posible que algo importante salga de esta ciudad? Bueno, de esta ciudad de Galilea, de Nazaret, salió nada menos lo mejor para el mundo, el Salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, las ciudades no hacen a las personas, sino una persona podría ser una ciudad, hermano. De pronto uno dice, ¡ay, que estoy viviendo en un barrio malo y toda la gente es mala! Bueno, en Galilea o en Nazaret podrá haber algo bueno de esta ciudad. Una persona había buena que nada menos era Redentor del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, es posible hacer diferencia. Aún en lugares, ¿no es cierto?, tal vez de mucha complicación, es posible con, ¿no es cierto?, el testimonio, con permear aquella ciudad o localidad, puede salir algo bueno para la gloria del Señor. Aquí salió algo demasiado bueno porque salió el Redentor del mundo. Entonces, versículo 39, me estoy ubicando, versículo 39, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40, vamos al versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. De lo mismo, o lo mismo se dijo de Juan el Bautista. Pero ahí en Juan el Bautista la palabra del Señor dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu.
Pero acá nosotros encontramos, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él. Muy importante, porque aquí se entra a un tema bastante difícil dentro del estudio de la persona de nuestro Señor, dentro de la cristología, que es la unión hipostática. Pero no se preocupen de aquello, hermanos, sino lo interesante saber que este niño que había nacido ahí en Belén de Judea tenía dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces, como hombre, él tenía que crecer, él tenía que experimentar lo mismo que todos los niños, ¿no es cierto?, experimentan en su desarrollo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar, no sé, lechecita, tuvieron que después darle, no sé, relleno. Ayúdenme ustedes. Tuve 4 hijos y no aprendí. Pero me justifico, hacía turno, hermano, 20 horas trabajando, como dicen algunos hermanos también. Entonces, él hizo el proceso natural del desarrollo, del crecimiento, y ahí lo tenemos, que él crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Ah? Era necesario en esa naturaleza humana, ¿no es cierto?, adquirir sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, estaba cubierto de esa gracia, que no significa el favor de Dios, sino que significa más que nada la relación con Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos, por favor, y me das del 41. Y aquí ya nos vamos hasta terminar. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Muy bien, los israelitas, como fieles observantes de todas las festividades del pueblo de Israel, iban a celebrar mínimo 3 grandes fiestas. Y una de las principales era la fiesta de la Pascua. Era como la fiesta nacional de la liberación del país. ¿Ah? Cuando Dios, ¿no es cierto?, dio ese gran paso y el ángel destructor se saltó la casa de los judíos que estaban rociados con los dinteles, ¿no es cierto? Ahí empieza a derivar lo que es la Pascua, el día de la liberación de Israel. Entonces iban sus padres todos los años a Jerusalén a dar esta fiesta, a celebrar, diríamos nosotros los chilenos, el 18 de septiembre. Iban sus padres todos los años, no solamente a esta fiesta, sino a la fiesta de los tabernáculos y otras fiestas también, pero esta era una de las 3 que asistían de manera masiva los judíos de todos los lugares. ¿De dónde vinieron los papás a Jerusalén? Desde Galilea, desde el norte, recuerde. Y ahora subieron a Jerusalén. Vamos con el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces ya dejamos el tiempo del bebé en brazos, ya dejamos el tiempo donde aparecen estos piadosos hombres y mujeres que están hablando que Él es el Redentor, y ahora tenemos un adolescente. Tenemos un adolescente que aparece en Jerusalén. Nuestro Señor tiene 12 años y los papás subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Siga por favor al 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Alguien podrá decir, oye, padre, ¿cómo es posible que se les pierda un niño? Yo creo que nosotros no deberíamos criticar, porque a nosotros también se nos han perdido, ¿ah? Aunque sea a distancias cortas, pequeñas, hemos sufrido. De pronto, ¿dónde está? ¿Sí o no? Nos ha pasado. ¿Cuántos tenemos que decir sí, me ha pasado? A nosotros nos pasó y a algunos otros hermanos también. Lamentablemente se dieron bastante tarde cuenta, pero la gracia del Señor siempre está en ese sentido. Y este niño se le perdió, 12 años, pero habían más de 150,000 personas, o sea, era una aglomeración importante. Y lo que tenemos que decir a favor de papá adoptivo, de la mamá y de nuestro Señor Jesucristo, pero de papá y mamá, es que cuando ellos hacían el retorno, empezaban a retornar de la fiesta, ¿qué es lo que hacían? Generalmente los varones se ubicaban en una línea viajando para el lugar donde iban a pasar la noche, y dentro de esa columna iban niños, pero también las damas hacían otra columna para encontrarse en el lugar de alojamiento, y también iban niños. Entonces, lo más probable, lo que suele suceder, que uno está pensando que el otro lleva al niño. En este caso, José se llevó al niño y María, ¿no es cierto? José pensaba, María se llevó al niño. No era problema, porque así se estilaba en aquel tiempo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando confluyeron en el lugar de alojamiento, generalmente también después de la fiesta, como era tantas personas que dar a medio camino, inclusive habían alojamiento así a campo abierto, hacían como su campamento para descansar, ahí se encontraron y el niño no lo traías tú. No, pero si tú lo tenías que traer. Y ahí hubo un problema. Pero no creo como los problemas de ahora, que ahora somos más rápidos para accionar. No, yo creo que ellos quedaron admirados. Yo pensaba que tú lo traías y no, y ahí está. Y como no lo hallaron, o sea, no viene contigo, entonces volvieron a Jerusalén buscándolo. De seguro tuvieron que dejar pasar la noche y venir nuevamente buscándolo. Dame el 46, por favor, hermana. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Oyéndole y preguntándole. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, y volvemos a sus dos naturalezas, en su humanidad, 100% hombre, Él tenía que aprender la ley del Señor. En su naturaleza divina, Él es autor de la palabra, amén. Pero en su naturaleza humana, Él tenía que aprender. Entonces dice la Escritura que Él se sentó porque ahí los doctores de la ley estaban haciendo grupo de vida en las escalinatas del templo, en fin, y ahí se sentaba la gente y este niño de 12 años, es decir, nuestro Señor, estaba oyéndolo, o sea, estaba aprendiendo de la palabra del Señor y también preguntándole. Versículo 47, por favor. Dame, hermano, el 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¡Qué tremendo! Nosotros hemos quedado admirados con María, la sapiencia, la sabiduría, cómo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, compiló todo lo que ella sabía de los salmos para ella dar a conocer lo que ya nosotros hemos estudiado en los domingos anteriores en alabanza y glorificación al Señor, citando la Escritura. Y ya hemos dicho que María tenía entre 11 y 15 años, pero ella sabía mucho de la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo
dice que la gente se maravillaba de su inteligencia y de su respuesta. Insisto, estamos hablando de la humanidad de nuestro Señor, no estamos hablando de su divinidad. Por lo tanto, es muy interesante y nosotros podríamos concluir que de alguna manera la enseñanza en el hogar había permeado fuertemente la mente y el corazón de nuestro Señor. La disciplina en las cosas de Él, ¿no es cierto?, en escudriñar lo que tenían de la Escritura, le hacía a Él, ¿no es cierto?, ser un niño inteligente y también de la respuesta, porque los maestros ahí que estaban enseñando la Escritura, hacían también, daban la enseñanza, pero también a los oyentes le hacían preguntas y recibían respuestas de esos pupilos, y dice que estos se admiraban de su inteligencia y de su respuesta. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahí está la reprensión. No sabemos qué hizo María. Estoy seguro que ella, como conocedora de la palabra del Señor, no hizo un escándalo cuando lo encontró delante de los maestros de la Escritura, y de repente: ahí está el cabro, ven para acá. No creo. No creo, tiene que haber sido muy sabia, esperar el momento que esta niña, o sea, que los maestros terminaron la exposición y todo, y lo llamó a un lado y le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 48, ¿qué dice María? Versículo 48. ¿Por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. Jesús le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre? Dos padres. Uno adoptivo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es mi Padre. Él dice ahí que es nuestro Dios. Entonces, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el Señor Jesucristo, ya lo hablamos en este lugar, es el único que tiene esa filiación paternal tan profunda, tan amalgamada, que Él puede decir, el único que puede decir mi Padre. Es el único que puede decir mi Padre. Hay esa relación, como digo, tan amalgamada, que Él puede decir mi Padre. No sabía que en los negocios de mi Padre, si bien es cierto, acá está mi Padre adoptivo, pero mi Padre, ¿no es cierto?, que tiene negocios, yo debo estar en esos negocios. Es decir, desde muy pequeño, nuestro Señor Jesucristo sabía a cabalidad que Él tenía, ¿no es cierto?, que estar imbuido, que tenía que estar, ¿no es cierto?, totalmente comprometido con la causa por la cual Él se había humanado ahí en Belén de Judea. Entonces le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dame el 50 para ir ya avanzando rápidamente. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y el 51... y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba toda esta cosa en su corazón. Recuerde que la revelación del Mesías prometido
era como una revelación progresiva. A María no le cayó un manto, ni a José el padre adoptivo, para entender a cabalidad todo lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, en el 50, dice la Escritura, ellos no entendieron las palabras que le habló. De pronto podrían haber hasta estado confundidos, sabiendo de la venida del Mesías, pero también de primera mano en la persona del Señor Jesucristo, diciéndole: mira, yo estoy comprometido con los negocios de mi Padre. Entonces el versículo 51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Ah? Dos cosas interesantes. Ahí vemos la palabra del Señor. Una, la persona se puede sujetar a la ordenanza de Dios y eso no va en contraoposición a sujetarse a los padres. Es muy importante eso, porque él, el Mesías, el Señor Jesucristo, no tuvo ningún problema de estar sujeto a la voluntad del Padre, pero también descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Cómo dice la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿ah? Y seas prosperado y seas de larga vida. Si usted tiene papá y mamá, es el tiempo de darle honra, de bendecirlo. Amén. Es el tiempo de honrarlo y bendecirlo, porque hay una promesa preciosa del Señor para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso dice la palabra del Señor. De pronto quisiéramos traer de vuelta a nuestros padres para hacer muchísimo más de lo que alcanzamos a hacer cuando ellos están en vida. Pero por lo menos sirve también el consejo para aquellos que tienen papá y mamá. Entonces él se sujetaba, como dice la Escritura acá, versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, en su corazón ella meditaba, y se repite esto varias veces aquí en el Evangelio de Lucas. Trataba de hilvanar toda la revelación progresiva que estaba teniendo del Mesías. Y vamos al último verso. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Insistimos en la etapa de lo que también se conoce como la etapa de la encarnación de la humanidad. En la etapa de la humillación, el Señor, como todas las personas, tenía que crecer en sabiduría, en estatura, es decir, madurar hasta la edad de 33 años para ser crucificado, y en gracia para con Dios, o sea, el favor de Dios siempre ha estado con él, claro, y también con los hombres. O sea, él era una persona agradable a todos los hombres. ¿Quiénes fueron los enemigos del Señor? La gente que después se empezó a dar cuenta que él era el Mesías, que él era el Redentor, y dijeron: no, este viene a sacar al César, viene, ¿no es cierto?, a usurpar el reinado de nuestro César. Entonces ahí empiezan los conflictos y este se hace llamar Dios, en fin, y todo empezó a levantarse una cantidad importante de enemigos. Pero él dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, cuando no estaban estos elementos, nuestro Señor, ¿no es cierto?, era una persona totalmente asequible, ¿no es cierto?, una persona condescendiente que siempre estaba en medio de las personas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Quise no mirar mis notas, hermanos, porque el estudio que hice de este pasaje de la Escritura me significó 50 páginas. Y usted sabe que si yo predico esas 50 páginas, estaríamos ¿hasta qué hora? Hasta tarde, pastor. Y ya tengo un poquito de hambre, diría alguien. Pero vamos a ver algunas lecciones prácticas. ¿Qué les parece? ¿Ah? Algunas lecciones prácticas.
Estaba, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Faguel, de la tribu de edad muy avanzada. Qué manera más maravillosa de pasar los mejores años finales de la vida, si es que se puede decir finales, porque uno nunca sabe cuándo va a ser el final de la vida, delante de la presencia del Señor. Amén. Qué interesante, qué interesante. Era muy anciana, vivía muy lejos, pero ¿sabe lo bueno que tenía? Que no tenía el altar de la comodidad. Y eso en esta iglesia también se ha predicado y los hermanos han hablado, lo que el altar de la comodidad, ¿no es cierto? Que gente que no quería ir a adorar a Jerusalén y de pronto hizo un altar más cerquita de su casa, en Samaria. Pero de pronto, amado en el Señor, servir al Señor requiere sacrificio, hermano. ¿Ah? Requiere, ¿no es cierto?, empuje, requiere ganas, requiere voluntad. Y qué mejor manera que una mujer anciana, cuando la fuerza se está terminando, simplemente no tiene ninguna complicación de sistemáticamente estar en la casa del Señor, porque el día menos pensado, ella se encontró nada menos con el Mesías prometido. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, este tremendo ejemplo de esta dama, de estar siempre en la casa del Señor. También en el versículo 39, ya hablé que ellos volvieron a Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ah? Preguntaron, no. Sin embargo, allí se crió nuestro Señor, allí pasó la mayor parte de los años de su vida, ahí se desarrolló y salió algo extremadamente bueno. ¿Ah? No es el lugar que hace al hombre, sino el hombre el que hace el lugar donde vive. ¿Cuántas personas pueden ser contaminadas por la fe de nuestro Señor Jesucristo donde estamos? ¿Ah? Yo me acuerdo que ahí en la Plaza Ovalle, donde estaba la iglesia, la antigua iglesia que pastoreaba el abuelo de Ruth, de pronto también alrededor de ese lugar empezaban, ¿no es cierto?, a aparecer hermanos que iban a la iglesia y que venían a la fe. Y después, cuando esa iglesia se cambió al Paradero 19, también se empezó a rodear de vecinos y vecinas que aparecían ahí y que asistían también a la iglesia. Entonces, qué interesante saber que el lugar donde nosotros estamos podría ser también un lugar de bendición a causa de nuestro testimonio. Amén. Eso es muy importante. También en el versículo 42, e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Llevaban al niño. Qué importante asumir la responsabilidad que también nosotros y los que tienen la posibilidad de los niños, de criarlos en el servicio, en la ordenanza del Señor, ¿no es cierto?, siempre los traigan donde les conviene estar. ¿Ah? Y después van a crecer y después va a decir, no, yo tengo 18 años, ya soy mayor de edad, ya me mando. No, ustedes no me obligan a ir a la iglesia. Pero como decíamos uno de estos días, que si nosotros criamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, aunque sean viejos, no se van a apartar de Él. Amén. Es la promesa del Señor y es el empuje que los padres debemos dar a nuestros hijos. Y ya los que no tenemos ya hijos a quienes empujar, tenemos tal vez a, no sé, nietos. ¿Será que habrá que empujarlos después? No lo sabemos. Pero ahí les corresponde a los papás. Amén. También en el versículo 43, el niño se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén, porque en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Ah? Qué interesante sería que los niños tuvieran esta misma motivación, los adolescentes, que se sientan cautivados por el Señor, de tal manera que de pronto nosotros le damos tanta importancia a nuestros negocios. Amén.
¿O solamente yo le he dado importancia a mis negocios? Le damos mucha importancia a nuestros negocios. Pero ¿cuáles son los negocios que nos convienen, hermano? Los negocios de nuestro Padre. Ya no es mi Padre, porque el único que tiene, ¿no es cierto?, esta aseveración es nuestro Señor. Es nuestro Padre, porque nosotros somos una familia. Hermano, siempre, siempre vamos a tener la oportunidad de hacer nuestro negocio. Siempre, siempre vamos a tener la oportunidad de realizarnos en la vida. Pero el negocio que más nos conviene, sin dejar de lado los otros negocios, es los negocios de nuestro Padre Celestial. El estar cerca de Él. Mire la ancianita, qué contribución más grande hacía con ayuno y con oración. Qué manera buena de pasar a la presencia del Señor y de servir al Señor. Y de servir al Señor. Porque dice, voy a volver al 37, y era viuda, y hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Alguien dice, yo en esta iglesia no tengo cómo servir al Señor. Aquí hay una, y hay una demasiado buena, muy importante, la oración, y también si tienes la capacidad de hacer ayuno, hermano. Este es un buen servicio. Es que a mí no me dan nada para servir en esta iglesia, pero aquí hay. Y esta viejita venía, viajaba, no tenía ningún problema, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. ¿Ah? Qué precioso eso. Y el versículo 46, ya casi para ir terminando, dice que él escuchaba a los maestros y le hacía preguntas. Qué interesante interesarse en las cosas del Señor. Qué interesante cuando hay una retroalimentación con aquellos que son mayores a nosotros en la fe. Qué importante esa conversación, no tanto trivial de las cosas naturales de la vida, que son muy buenas y nos entretenemos cuando hablamos de una y otra cosa, pero qué interesante cuando una persona está con una persona mayor y puede hablar de las cosas del Señor y también hacerle preguntas, porque ahí se va retroalimentando y va creciendo. Y bueno, el Señor siempre obedeció no solamente al Padre, sino también a su Padre. Su madre atesoraba todas estas cosas. Hay una disciplina dentro de las muchas disciplinas que los cristianos podríamos desarrollar, la disciplina de la meditación en la palabra del Señor. Esa es una disciplina muy importante. Y María, siendo jovencita, ¿qué edad tendría aquí cuando ya tenía al Señor? Tal vez andaba cerca de los 20 o 18 o 17, pero tenía la disciplina de la meditación, no de la meditación trascendental ni otra cosa, la mente en blanco, sino nosotros cuando meditamos nos llenamos nuestra mente de la palabra del Señor. Amén. Y se hace como una película en colores. Nosotros que tuvimos la oportunidad de conocer la televisión en blanco y negro, ¿cuántos tuvieron esa oportunidad? Ay, 5 hermanos. Todos los demás jóvenes. Era fome, era plano, ¿no es cierto aquello? Pero cuando vino la televisión en color, Dios mío, qué cosa más linda. Imagínense la meditación cuando nosotros vamos, por ejemplo, al pleito que tenía Israel con el ejército filisteo y de pronto sale el grandulón, ¿no es cierto? El gigante Goliat y viene, ¿no es cierto?, a ofender al ejército de Israel. Todo eso, hermano, lo leemos y lo podemos meditar y nos puede pasar, ¿no es cierto?, esa meditación que puede traer tanta bendición a nuestra vida. Entonces, María tenía esta etapa, ¿no es cierto?, de su fe, que es muy importante, la meditación. Y también el Señor, no solo el último versículo que lo dijimos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. Entonces, qué importante, hermano, que estas cualidades también estén en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga grandemente y que esta extraordinaria palabra el Señor nos siga predicando. Y, tiene mucho más, insisto, tanto que mis notas sobrepasaron lo que podría ser. Y un predicador cuando tiene muchas notas aquí adelante, los hermanos dicen, hoy todavía le queda la mitad. No, prefería hacerlo así, pero que por lo menos esta parte sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie y vamos a decir un texto bíblico. Versículo 49. Entonces les dijo, ¿sí? Todos juntos. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pidámosle al Señor que nos ocupemos un poco más en los negocios de nuestro Padre. Amén. Que esa sea nuestra petición ahora, porque muchas veces nosotros, insisto, estamos muy ocupados en nuestro negocio, pero los negocios de nuestro Padre son los negocios que no es necesario a cada uno de nosotros estar. Amén. Cierra su ojito, tenga su tiempo de oración. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos infinitas gracias una vez más por esta preciosa oportunidad que usted nos ha regalado mirando este tan extenso grupo de versículos de la palabra del Señor, pero que han traído tanta bendición a nuestras vidas. Especialmente este versículo que hemos dado en esta oportunidad. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Señor, que así sea nuestra reflexión en esta hora. Tan preocupados que estamos con las cosas de esta vida presente. De pronto nuestros trabajos materiales nos absorben tanto, siendo que tenemos la promesa de nuestro Señor que no nos dejará ni nos desamparará, que estará siempre con nosotros. Si Él cuida de las aves, Él también va a cuidar de nosotros. Sin embargo, de pronto nos ocupamos tanto en aquello que es los negocios de nuestro Padre, en todos los elementos que pertenecen a la vida y a la piedad, lo descuidamos. Pero tu palabra ha venido hacia nuestras vidas para hacernos ver la necesidad de entrar con más ahínco, entrar con más pujanza a la necesidad de estar más cerca de ti en las cosas que convienen a la vida y a la piedad. Ayúdanos, Señor, a despejarnos un poquito de las cosas terrenales y poner nuestra mira en las cosas del cielo. Porque de esta manera, Señor, estamos resguardados, estamos protegidos de todo ataque del enemigo cuando andamos en tu negocio. Así lo podemos ver en esta dama que apareció, Ana, que estaba siempre delante de tu presencia y tenía ese espíritu profético para dar una palabra de exhortación, de consuelo, de ánimo, y no solamente aquello, sino también para darse cuenta cuando el Redentor estaba enfrente de su vista. Muchas veces nos hemos perdido, Señor, de tanta bendición porque no hemos estado en los negocios de nuestro Padre. Pero ahora, Señor, te rogamos, te pedimos que cada uno de nuestros hermanos preciosos reunidos en este lugar pueda tomar esta palabra para sí mismo, pueda tomar esta necesidad de acercarse más a los negocios de nuestro Padre. Afuera le podrán decir, está ahí un poco fanático, no te parece que es mucho, pero si hiciéramos una cantidad de cosas, no es suficiente, porque es necesario cada día estar nutrido
en esa savia espiritual que emana de la presencia de nuestro Señor. Gracias, gracias mi Señor por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Y en esta hora, como siempre te rogamos, si ha venido a esta reunión alguien que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, que venga a la fe de nuestro Señor, que crea en lo que Jesucristo hizo por cada una de nuestras vidas, llevando nuestros pecados. Él murió, Él fue enterrado, al tercer día se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Que esa persona pueda aplicar por la fe ese sacrificio, a esa relación rota con Dios, a esa independencia con Dios, a sus pecados, pueda aplicarla a su vida, reconocer que es pecador y venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hazlo una vez más en medio de nosotros. Bendice este tiempo para tu gloria, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le cantamos al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos
edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.